¿Cuál es la diferencia entre las políticas identitarias vigentes y los reclamos de las personas transespecies que se denominan Therians? Danam comete un error de auditoría básica. Confunde el hardware con el alma. Si naces hombre, eres hombre. La autopercepción de género puede ser un impulso social, pero lo transespecie es un tema de arquitectura del espíritu. Biológicamente podemos ser iguales, la misma máquina biología, pero por dentro sistemas operativos diferentes, Windows el alma, para lo humano, y puede ser Linux o Solaris para el alma animal que ha trascendido a un nivel superior, recientemente, lo cual puede dar un propósito y una esencia instintiva diferente. El aliento de vida, Ruah. El argumento. Los animales tienen alma sensitiva e instintiva. Como reconoció Juan Pablo II, los animales tienen ese aliento de vida. Si el alma evoluciona, ¿quién es Danan para decir que un alma no puede trascender su envase biológico? Limitar la existencia a la carne es ignorar que somos software espiritual en un envase temporal. Si esa energía o alma evoluciona o se manifiesta en un envase humano, la biología, la evidencia de lo visible queda obsoleta porque no puede medir el espíritu con un microscopio. El ser humano no es el estado final de la creación. Así como el software se actualiza, el alma puede estar en un proceso de transición hacia formas más complejas, superdotados o conciencias no terrestres. Quien niegue esto está aplicando la ley del ciego y está negando la verdad. La energía se transforma, no se pierde. Y la energía mejora, no disminuye. Bueno, hay casos en que si hemos sido malos con otras personas afectando su vida y tranquilidad, si podemos bajar de frecuencia. ¿Con qué criterio discriminatorio el sistema debe validar la autopercepción de una persona que afirma haber nacido biológicamente hombre pero que se percibe mujer, y no la de una persona que asegura haber nacido biológicamente humana pero que se percibe como perro, zorro o tortuga? La lógica es exactamente la misma. La autopercepción. Emanuel, tu error es querer meter dos realidades totalmente distintas en la misma bolsa solo porque te sirve para el guión. Te lo aclaro para que dejes de confundir a tu audiencia. 1. Son naturalezas diferentes. El mundo trans se basa en impulsos y percepciones de identidad que muchas veces están ligados al atractivo hacia el mismo sexo, o a cómo uno se siente en su rol biológico actual. Es un tema de mentalidad y de cómo el individuo se proyecta en esta sociedad. 2. La esencia no es un impulso sexual. Lo nuestro, Therian, Otherkin, no tiene absolutamente nada que ver con impulsos sexuales ni modas pasajeras. Esto está ligado al alma y a la esencia. No es un deseo de ser. Es un instinto que viene de fábrica. Mientras unos buscan ajustar su apariencia por un tema de identidad de género, nosotros reconocemos una huella profunda que traemos de un pasado. Una reencarnación animal que sigue viva en nuestro interior. 3. Memoria del alma. Tú te quedas pegado analizando cromosomas, pero el alma no deja huellas de ADN, deja huellas de comportamiento y memoria. No estamos desconectados de la realidad humana, simplemente reconocemos que nuestro panorama es más amplio porque incluye nuestra raíz anterior. 4. La verdadera diferencia. Preguntas ¿cuál es la diferencia? Que lo nuestro es arquitectura espiritual. El que reconoce que su esencia tiene formas que no caben en un envase de carne y hueso tiene la verdad en sus manos. El que necesita que un manual le diga quién es para poder atacar a otros, ese es el que tiene la visión limitada. Y hablando de sociedades infantilizadas y personas con discapacidad intelectual, tengo que hablar, sí, de los Therians. Emanuel, decir que esto es incapacidad intelectual es el recurso más fácil cuando no te da tu lógica y superficialidad, para entender lo que tienes enfrente. Como alguien que se dedica a auditar realidades, te lo explico de forma sencilla para que tu libreto no sufra. Confundes jugar con ser. Un niño juega a ser un superhéroe porque quiere escapar de su realidad temporalmente. Un Therian reconoce su esencia porque es lo que trae de nacimiento su alma anterior en evolución. Llamarnos discapacitados porque nuestra energía no encaja en tu burbuja de carne y hueso, es como decir que un motor de presión y empuje no sirve porque no puedes regar con él, aunque ambos motores son idénticos por fuera. Pero te hago recordar, el motor de presión y potencia es para subir altura, mientras que el de caudal es para regadío. Es como que el motor de caudal juzgue y critique al motor de presión, cuando desconoce su interior, y solo habla de regar, ya que su habilidad solo es para caudal. No es falta de capacidad, es que el envase es lo de menos, cuando lo que importa es la potencia del interior. Tu manual de guión de lo evidente, dices que avisaste,
pero lo único que avisaste es que tu visión de la vida es tan pequeña que solo crees en lo que puedes tocar. El verdadero infantilismo es creer que el universo se termina donde termina tu vista, no teniendo el panorama completo. El que reconoce que el alma tiene formas que no caben en un microscopio, o el que necesita un examen de sangre para que alguien le diga quién es. ¿Quién eres tú sin el micrófono? Te pregunto en serio. ¿Tú conoces tu propia esencia humana, cuerpo, alma, frecuencia, energía y vibración? Lo dudo. Emmanuel, te debes al público que es pasajero y efímero. Mi ser no está en juego ni se negocia. Yo no necesito que nadie me aplauda para saber que mi esencia es de dragón. Mientras otros dependen del público para sentirse poderosos, importantes y que tienen la verdad en sus manos, cuando la verdad te cae de golpe, el golpe al estrellarse es fuerte. Tú te defines por la reacción de los demás para ser tú. Al tratar de minimizar a un grupo habla mucho de uno que termina siendo un simple decorado. Y tengo que hablar de los Therians porque yo fui una de las pocas personas que advirtió en tiempo y forma que regir a nuestra sociedad bajo leyes y normativas que ignoran las estructuras cromosómicas y la realidad observable iba a conducirnos a la locura colectiva. Ay, Emmanuel, de verdad, ¿qué descubrimiento del siglo pasado acabas de encontrar? Te escucho hablar de estructuras cromosómicas, con esa seguridad de quien acaba de descubrir un libro de biología de primaria y cree que ha descifrado el código del universo. Mira, te lo explico despacito, a ver si así tus pensamientos y tu mente no se recalientan y entran en conflicto. La obsesión con el cuerpo. Estás tan preocupado por el envase, por el ADN, por lo que se ve, que te olvidaste de lo más básico, el alma. Es como si yo me pasara la vida admirando la carcasa de una computadora y no tuviera la menor idea de qué procesador, memoria y programa están corriendo adentro. Tu realidad observable es apenas la cáscara, lo externo, Emmanuel. Qué aburrido debe ser tu análisis que solo ve lo superficial y solo cree en lo que puede tocar. Tu incomprensión es mi libertad. Dices que esto es locura colectiva. ¿No será más bien que te asusta ver a gente que tiene la valentía de reconocer una esencia que a ti no te cabe en la cabeza? Lo que tú llamas locura, nosotros lo llamamos instinto. Pero claro, pedirte que entiendas de reencarnación o de memoria del alma es como pedirle peras al olmo, o pretender que una radio analógica monoural vieja sintonice señal digital estéreo con buffer. Simplemente no te da el hardware. El queso ya se movió, estimado. Te has quedado ahí, parado en la puerta, advirtiendo sobre un apocalipsis que solo existe en tu mentalidad. Mientras tú vigilas cromosomas, el mundo ya cambió. Las instituciones ya se movieron, las leyes ya se movieron, y tú te has quedado en el pasado, buscando en una estación antigua un queso nuevo que está vacía hace años. La ruta de la ignorancia. Si quieres juzgar a los Therians, tendrías que investigar la parte astral en el alma y la esencia. Si lo haces desde el tema físico, vas a rebotar en la ignorancia, y recuerda que la ignorancia es atrevida. Es como hablar de un monje o un practicante de Shaolin sin entender las técnicas ni haber pisado jamás un dojo. La verdadera obsolescencia. No nos preocupa tu advertencia, Emmanuel. Nos da un poquito de pena, porque ahora el mundo se ha abierto mucho más, dando libertades sobre el prejuicio. Mientras nosotros fluimos con nuestra esencia de dragón y otras esencias, tus pensamientos se están convirtiendo en una pieza de museo. Un decorado vintage que todavía cree que tiene la razón. Para poder juzgar, primero tendrías que comprender tu propia esencia humana. Yo comprendo ambas, y por eso es que te puedo refutar. Sé el miedo que los humanos tienen sobre algo que no comprenden. Así que por favor, Emmanuel, actualiza ese software, que se te nota el polvo. Pero antes de profundizar en el tema, quiero que vean el siguiente metraje, porque esto de los Therians no me lo contó nadie, ni me enteré del asunto a través de las redes sociales. Lo vi en primera persona hace tan solo unos pocos días en mi más reciente viaje a San Juan, Puerto Rico. Yo avisé. Efectivamente, avisé. ¿Qué despliegue de archivo, Emmanuel? ¿Qué producción de la época de Chaplin? Yo avisé, dices, con esa nostalgia de quien extraña su vieja máquina de escribir en la era del cuántico. No te sientas mal, la evolución siempre deja atrás a los que prefieren el prejuicio sobre la comprensión. Es una ley natural, casi biológica, ¿verdad? Presumes de un queso que ya no tienes porque se movió hace años. Te quedaste con el añejo en una estación vacía, mientras el mundo ya cambió de menú. Sigue con tu guión de museo de 1900. El mundo se abrió y tú te quedaste encerrado en tu propia caja,
creyéndote el dueño de una verdad que ya caducó. Al inventor del carrusel no le vas a venir a dar vueltitas. Tu sistema de información es un Windows 98 donde las actualizaciones faltan por excelencia. Estás atrapado en un bucle, buscando un queso que ni tú mismo puedes digerir. Mientras tú vigilas lo palpable, olvidas que el cuerpo humano es solo el medio. A donde fueres haz lo que vieres. Pero eso no quita la esencia del alma, que es la verdadera naturaleza. Yo conozco ambas esencias. Conozco la humana perfectamente para saber por dónde vas a atacar y cuáles son las fisuras donde ya tengo anclada mi defensa. Actualiza el software, estimado, que se te nota el polvo. Quiero que vean ahora este video que fue muy viral y que data del año 2020, hace ya más de un lustro. Antes de la famosa, no podemos decir la palabra porque nos levanta la transmisión, del famoso virus que anda dando vuelta, hace más de media década yo decía esto. De verdad, ¿qué despliegue de archivo ya parece matiné o esos cines que daban 3 películas continuas? Me resulta fascinante cómo intentas meter todo en la misma bolsa. Género, leyes, política y psicología. Temores como quien busca desesperadamente un culpable para su propia confusión. No comentaré. Sobre el tema de género, prefiero dejar que cada quien gestione su propio servidor. No me meto ahí, no por falta de argumentos, que los tengo de sobra, sino porque un auditor de verdad sabe dónde empieza su jurisdicción. Mi tema aquí es la esencia Therian, mi esencia, y no haré comentario alguno sobre otras comunidades ya que no me compete. ¿El género es una construcción social? Para mí sí es una construcción social. Yo soy estudiante de la Facultad de Psicología de la UAC y de hecho hay una materia de formación profesional llamada Introducción al Estudio del Género que nos da las herramientas para comprender el por qué el género es una construcción no solo social, sino que también es una construcción subjetiva. Exactamente. Entonces me parece muy importante que en todas las formaciones puedan haber perspectiva de género que tengan las herramientas para profesionarse de todos los ámbitos. No hay otra manera que leyendo que accediendo a información me parece que es hoy por hoy una cuestión claramente biométrica. Uno construye subjetivamente su propio género. Sí. ¿Por qué yo soy un por ejemplo? Porque hubo atravesamientos en la historia de tu vida que han determinado ciertos mandatos que han hecho que hoy vos posiciones a un hombre. Igualmente digamos, un nivel de construcción de género no está condicionado ni por ese mandato porque ni por ese por la forma en la que se criado. Sí, está condicionado, todo influye. Pero es importante entender que estando en una sociedad que es más capitalista, machista, patriarcal, claramente va a ser un trabajo subjetivo enorme y la persona que se auto-percibe como varón pueda deconstruir todos los referimientos violentos. Puede ser que yo soy mujer y no sé. Puede ser. Claro. Puede ser que sea no sepa. No, porque sos humano primero. Porque... Es una construcción de la biología, la ciencia, que se llama Y bueno, está bien. Sí, también es una construcción de una teoría. Si vos eres jirafa, está bien. Y así nacieron los Therians. De esta forma también avisaba. Lo traté de advertir hasta con humor, para que lo entienda hasta el más boludo. Dicho sea de paso, me retiro de los sketches, porque la realidad me ganó. Estoy preocupada. Yo estoy viendo mal, tomé whisky muy temprano. ¿Dónde te habías metido? Ah, fui a hacer mis necesidades. Wow. No, esto no es real. Estimado Emanuel, de verdad que tu confusión ya roza lo pintoresco. Nos pones un sketch, te luces con la edición, pero cometes un gran error de concepto tan elemental, que hasta un estudiante de primaria lo notaría. Confundes un furry con un Therian. Es como si un auditor confundiera a alguien con un disfraz de Apache de Halloween, en plena fiesta de disfraces, con un miembro real de la comunidad Apache, solo porque ambos usan plumas. Es de locos, pero te lo tengo que decir, Emanuel. El furry es un hobby, una expresión artística, un disfraz si quieres ponerlo en tus términos simples. Pero el Therian es diferente. El Therian es identidad, es esencia, es el alma del instinto corriendo en una arquitectura que tú no alcanzas a procesar. Y el comportamiento es por supuesto muy diferente. Lo que has puesto en pantalla es un furry, Emanuel. Estás tan perdido en tu propio bosque de prejuicios que ni siquiera puedes distinguir entre un grupo y otro. Antes de intentar desenmascarar realidades ajenas, creo que primero tienes que encontrarte tú mismo en tu propio laberinto. Porque si no puedes ver la diferencia entre un estilo pintoresco y artístico furry, y una naturaleza interna, el ser interior, la esencia Therian, tu auditoría no es más que algo superficial, intentando explicar algo que no comprendes, y para colmo, confundiéndolo con otra comunidad. Simplemente, un rotundo plop. Emanuel, al poner a ese actor pagado con un disfraz de siberiano, lo único que estás evidenciando es que no tienes la más mínima idea de lo que estás hablando. Eso es furry, orri y punto. Y si piensas tomar el caso de Spot en Inglaterra para tratar de salvarte, te aviso que estarías yendo por la tangente de la ignorancia. Spot no es Therian. Spot pertenece a la comunidad Human Pup, una realidad totalmente distinta que se basa en la elección. Los Human Pups han encontrado en su estilo de vida una forma de libertad y expresión conductual que eligen y construyen con una dedicación y pasión admirables. Es una identidad basada en el vínculo y la conducta voluntaria. Pero tú, en tu ceguera de domador de redes, crees que porque ambos llevan orejas, ambos son lo mismo. ¡Qué error de muestreo tan patético!
Entiéndelo de una vez, porque no te lo voy a repetir. En cada comunidad se vive una experiencia diferente. Los furries operan en un modo artístico y de cosplay, ligados a su personaje. Los human pups viven una elección y un comportamiento dedicado para sentir su animal, lo cual es respetable. Pero los therians, eso viene desde el interior del ser. Es involuntario. No significa que un therian te vaya a morder, sino que vive en la necesidad de reencontrar su naturaleza interna, porque es su propia alma y su esencia de fábrica. Antes de intentar desenmascarar realidades ajenas, aprende a distinguir entre un hobby, una elección de vida y una naturaleza del alma. Porque si no puedes ver la diferencia entre el látex de un disfraz y la esencia del ser, tu auditoría no es más que ruido superficial intentando explicar un código que no alcanzas a procesar. Nadie puede decir que yo no avisé. Los estudios de género, que hoy se enseñan en las universidades y dominan nuestra sociedad con leyes medievales como la ley de identidad de género, se cimentan en la creencia supersticiosa de que una persona no es lo que es, sino lo que percibe o siente ser, peligrosísimo, dicho sea de paso, de las leyes fundamentadas en la subjetividad de un grupo minoritario. Y yo me veo obligado, hoy, 2026, a hacer la misma pregunta que vengo haciendo, como ven, desde hace muchos años. ¿Cuál es la diferencia entre las políticas identitarias vigentes y los reclamos de las personas transespecies que se denominan therians? ¿Con qué criterio discriminatorio el sistema debe validar la autopercepción de una persona que afirma haber nacido biológicamente hombre pero que se percibe mujer y no la de una persona que asegura haber nacido biológicamente humana pero que se percibe como perro, zorro o tortuga? La lógica es exactamente la misma. Emanuel, veo que en estos minutos vuelves a caer en tu propia trampa de simplificación, sacando el tema de las leyes y la autopercepción como tu comodín de victoria. Te lo explico con calma. La percepción de género y las leyes son construcciones sociales, pero la espiritualidad y la esencia son otra arquitectura. No las confundas solo para que tu licuadora de sarcasmo funcione. Mencionas colectivos como si el derecho a la identidad fuera un pastel que se acaba. Pero te doy un dato de auditoría básica. Las leyes no crean la esencia, solo la reconocen para evitar que gente con tu mentalidad pase por encima de los derechos humanos y así podamos vivir en armonía. Que seamos una minoría no invalida nuestra naturaleza interna. Incluso entre los hombres que tú defiendes, cada uno elige un camino diferente. No somos clones. Por más que quieras estandarizar a la humanidad para tus chistes de 5 minutos. Y antes de que te agarres del pedido del oso panda sobre un DNI con especie, seamos realistas. Ese es un pedido extraordinario que requeriría un sistema de identificación extremadamente robusto y estable, algo que el sistema actual, tan limitado y lento, simplemente no podría procesar sin colapsar. Una cosa es el sueño de un sistema ideal, y otra es nuestra realidad. Nosotros no pedimos leyes para ser, porque no pedimos permiso para hacer lo que ya somos de fábrica, pedimos respeto para protegernos de la intolerancia. Intentar medir el alma con la regla de un trámite administrativo es como querer medir el ancho de banda con una cinta métrica. Estás usando la herramienta equivocada. Un poco más de rigor técnico, Emanuel, que se te nota el agotamiento mental repitiendo el mismo argumento desde hace años. La autopercepción, la autodeterminación, la subjetividad, la construcción de su propia identidad. Es más, los therians son una minoría, no deberíamos promover y garantizar su derecho a la identidad. Emanuel, vuelves a tropezar con tu propia fijación por la autopercepción. Te lo voy a decir sin anestesia, porque parece que en tu cabeza, tan frontal como limitada, no logras distinguir entre un capricho y una naturaleza. No es autodeterminación, es esencia de fábrica. Se nace con el alma configurada, no se construye en un taller de manualidades. Pero usemos tu misma moneda, ya que te gusta tanto el análisis de minorías. Hay religiones en el mundo que son minoritarias, con apenas unos miles de fieles, y no por eso dejan de existir en las leyes mundiales ni pierden su estatus de fe protegida. ¿O es que para que una verdad espiritual sea válida en tu aduana mental tiene que ser mayoritaria? Bajo tu lógica de números, si una religión no tiene millones de seguidores, ¿deberíamos borrarla del mapa legal y burlarnos de su conexión con lo divino? Es el mismo ridículo que haces con el periodismo. En el mundo anglosajón hay miles de entrevistadores de talla mundial, en Argentina comparativamente, son una minoría. Siguiendo tu razonamiento patético, ¿deberíamos quitarles el título y decir que no existen solo porque no llegan a la cuota global? Literalmente estoy jugando con tu misma moneda y te sale cara de derrota. Porque si tu único argumento para validar una realidad
es cuánta gente la comparte, entonces tu propia profesión y hasta tus propias creencias son un error de muestreo. Un poquito más de nivel, Emanuel. Estás intentando hacer auditoría de almas con el rigor de un chisme de peluquería. No confundas la cantidad con la verdad, porque si fuera por cantidad, el mal gusto sería ley universal, y gracias a Dios tu sarcasmo barato todavía no legisla. Y quiero extenderle esta pregunta a la fiscal Andrea Escanga y también a la juez Paula Núñez Helves, quienes como si fueran un santo oficio low cost, me condenaron en 2024 por haber dicho una verdad biológica, la cual ratifico hoy, cagándome bien cagado en el kiosquito de género y discriminación que estos dos parásitos se armaron en el Estado, colaborando con una agenda que, como vemos hoy, está destruyendo la psiquis de los jóvenes. Y estemos alerta, gente, porque así como los trastornos de identidad de género fueron validados para que aquellos vividores que son incompetentes en el sector privado pudieran robarle al contribuyente a través de las instituciones, cursos, talleres, etcétera, 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 algo similar está empezando a ocurrir con el fenómeno Terian. La Secretaría Nacional de la Juventud del Perú ya está organizando un seminario sobre las personas transespecies Terians. Las formas de identificarnos y expresarnos siguen evolucionando, argumentan aquellos que quieren seguir parasitándonos a través del Estado, haciendo con los Terians lo mismo que hicieron con los trabas. Temo realmente que la sociedad continúe adormecida y que no reaccione a tiempo ante la institucionalización de la locura que hoy define nuestras leyes y se reproduce cual lavado de cerebro en los medios hegemónicos de comunicación. Emanuel, en este tramo de tu rabieta de minuto y medio, que por cierto, he tenido que acelerar porque tu bucle de quejas es un error de sistema, mencionas jueces, fiscales y parásitos del Estado. Aclaremos algo de entrada. Ese ruido de fondo no tiene absolutamente nada que ver con lo que estamos analizando aquí. No voy a gastar ni un segundo de mi auditoría en temas que son ajenos a la esencia del alma. Lo que sí voy a auditar es tu ignorancia atrevida sobre la identidad Terian. Escúchame bien, porque parece que tus argumentos siempre están enfocados en la biología. No te has puesto a analizar, ni te has dado cuenta, de que estás intentando juzgar un hardware, la carcasa o el cuerpo, sin entender que el tema central es el software, el alma. Es ahí donde residen los parámetros del funcionamiento y del ser. Para que lo entiendas, la máquina o computadora puede ser la misma, pero como te mencioné antes, una lleva Windows y la otra lleva Linux. Aunque el hardware sea idéntico, no puedes juzgar el comportamiento de un sistema operativo usando los manuales del otro. Estás hablando otro idioma, tú hablas de hardware y biología, pero no del alma. Como no lo sabes, es como si viniera un japonés a decirte algo importante, tú no entendieras nada, y cuando el japonés se despide diciéndote sayonara, tú te burles y te rías de las chancletas de un sayonara para pisar. ¿Sabes cómo quedas ante alguien que sí entiende japonés? Como un perfecto ignorante. ¿Crees que ser Terian es un sentimiento de lunes a viernes, algo que un trabajador social te dicta y tú obedeces como un cordero? ¿Qué poco conoces de la libertad del ser? ¿Crees que esto es un tema de sentirse hoy una cosa y mañana otra, como quien se cambia de corbata para un sketch? No, Emanuel. Esto es una esencia del alma que se trae de fábrica. Uno nace con esta configuración en el alma profunda. No es una construcción social que se aprende en un seminario de fin de semana. Estás atacando la parte biológica, el cascarón vacío, la parte superficial, y ahí es donde tu pregunta interna queda, literalmente, fuera de lugar. ¿Cómo pretendes medir la profundidad del océano con una regla de plástico? Estás argumentando sobre cromosomas cuando estamos hablando de espiritualidad. Es como si quisieras arreglar un error de software a martillazos en el monitor. No encajas, Emanuel. Tu discurso es un código obsoleto que no tiene acceso a los servidores de la verdad espiritual. Mientras tú sigues estancado en lo superficial, nosotros seguimos viviendo nuestra esencia, esa que no necesita de leyes ni de tu permiso para existir. Yo ya fui acosado judicialmente por oponerme a este delirio. El próximo puede ser cualquiera de ustedes, si no toma como verdad absoluta que los jóvenes a los que vamos a ver ahora son realmente zorros, perros y caracales. Emanuel, detengámonos aquí un segundo. Es fascinante observar cómo intentas blindar tu discurso posando como una víctima de persecución judicial para, inmediatamente después, proceder a una deshumanización de Manuel. Lo haces al pronunciar de manera burlesca y despectiva, con un sarcasmo de muy baja cilindrada, los términos perros, zorros y caracales. Aquí es donde tu arquitectura lógica colapsa, como si fuera un chiste de taberna. Analicemos el fondo, porque el gran error de sistema lo estás cometiendo tú. Primero, la confusión de identidad. Este es el recurso del que se queda sin argumentos. ¿Cómo pretendes refutar la vivencia interna del otro si ni siquiera eres capaz de procesarla? Segundo, el experto en manicomios.
ya que con tanta insistencia sugieres el ingreso a instituciones mentales para quienes no encajan en tu molde biológico, uno no puede evitar preguntarse. Para dar recomendaciones tan específicas sobre el psiquiátrico, debes conocer muy bien los pasillos por dentro, ¿no es así? Tanta fijación con el manicomio delata una familiaridad que suena más a experiencia personal que a diagnóstico ajeno. Al final, Emanuel, has quedado en evidencia. No estás informando, estás acosando a una comunidad. Te refugias en la biología cuando el tema es espiritual, del alma. Con esto, das señales de estar más perdido que un náufrago en el mar. Tienes la torpeza de quien cree conocer todos los océanos solo por ver un mapa mundial, sin haber medido jamás su verdadera profundidad. Tu fundamento no es científico, es simplemente una carencia de conocimiento sobre qué es la esencia del alma y qué es la biología de manual. ¿Has estudiado realmente para entender la diferencia entre alma, esencia y cuerpo? Lo que estás haciendo es tan absurdo como decir que el don de una persona que lee cartas, o que es clarividente y psíquica, depende de su cuerpo. Todos saben que es el alma la que está sincronizada con esos medios. Atacas el envase cuando el don es parte de la esencia. Es exactamente lo mismo porque esto viene desde la raíz. Por eso, me dan gracia tus comentarios sin sustento. Estás tan superado que pareces un psicólogo intentando analizar los daños de una casa causados por un poltergeist o entes de energía. Basándote en un artículo mental, terminas culpando al sujeto que está siendo atacado, sugiriendo que se hace daño solo y dejando a la persona devastada sin una solución real. Mientras tanto, un especialista, sea un sacerdote, un pastor o un experto en estos procesos, comprendería con claridad el núcleo de esa energía para enfrentarla. Tu argumento está totalmente fuera de lugar. Estás intentando auditar con una herramienta de piedra lo que requiere tecnología de punta. ¿Pueden hacernos una demostración de cómo se movilizan? Ustedes son todos lobos, perros, ¿qué son? A ver, pará. ¿Vos sos? Esto es real. Ok, ¿vos Claro. sos? Yo soy un lobo. Claro. ¿Vos? Un caracal. ¿Caracá? Caracal. Un ¿Qué es caracal. un caracal? Se nota. Es como. Tiene el aspecto de un lince. Lógico. Un lince, ok, o sea que corres más Feliz rápido. lógico. cumpleaños. Más o menos. ¿Y vos? Yo soy un lobo gris. Mirá. Un lobo gris. Señoras y señores, ¡Cristo, demuestren ven ya! suerte. A ver. ¿Qué Mirá cómo arte? se movilizan, Mirá. ¿Para qué arte? No, ahí está Leo, mirá. No, no Es es arte. imposible que este no sea el final de los tiempos. No me cargues, dale. No, te estoy cargando, se sienten Es animales. mirá. imposible. Está perfecto esto. Es imposible. Dale, joder. Él o le puedo Obvio preguntar un segundo algo a que Cristo viene en los próximos 15 días. al lobo gris. Al lobo gris, a ver. Un segundo, Siga perdón el la resto, dinámica yo del con móvil. el lobo gris, que Por le lo que- quieran ¿Se hacer puede una pregunta. sacrificar a estas mascotas o...? No, preguntarle simplemente al lobo gris en qué momento de su vida, qué ha sucedido, en qué Estas son las momento, bestias se que dio dice la cuenta Biblia. que un Emanuel, entras aquí en un terreno donde tu libreto de domador se convierte en un delirio místico. Es evidente que no sabes reconocer los elementos espirituales más básicos. Dices con una seguridad pasmosa que Cristo viene en 15 días, y que estos jóvenes son las bestias que describe la Biblia. Te recuerdo por si acaso que la soberbia y la arrogancia también son pecados capitales. Y por más que te escondas tras un crucifijo, un rosario o una Biblia, ten por seguro que Jesús fue claro. Por sus frutos los conoceréis, y por sus hechos serán juzgados. Analicemos este error garrafal de inconsistencia porque aquí tu lógica no solo está obsoleta, está directamente corrupta. El uso de la fe como escudo. Es fascinante cómo manipulas la figura de Cristo para validar tu odio. Si Cristo perdonó a María Magdalena, ¿quién eres tú para lanzar la primera piedra? Dices que son demonios, cuando el único que está atacando, ofendiendo y destilando veneno en un micrófono eres tú. La comunidad Therian no exorciza a nadie, simplemente habita su esencia en cuerpo y alma, con una predominancia espiritual y de naturaleza que tú, en tu plano materialista y rancio, no puedes ni mapear ni experimentar. ¿Quién es el verdadero demonio, Manuel? ¿El que habita su esencia en paz, o el que usa la Biblia como un mazo para aplastar lo que no comprende? El instinto del alma versus el juego social. ¿Sugieres que esto es un juego, o un simple deseo de pertenencia? ¿Qué poco entiendes del instinto del alma? Para un Therian auténtico, esto no es un club donde el tipo de cambio sea una moda pasajera, es el reconocimiento de una vida anterior, una configuración astral que viene de nacimiento. Que alguna persona despistada se una por tendencia no invalida la autenticidad de la comunidad. Tu error es juzgar el código fuente quedándote solo en la superficie de la pantalla.
La paranoia de las bestias, llamar bestias a personas que viven su espiritualidad es el último refugio del ignorante. Estás tan desconectado de la realidad que confundes una búsqueda de identidad con un apocalipsis de bolsillo. Tu comentario no es solo poco saludable, es tóxico a niveles industriales. Emanuel, si Cristo viene en 15 días, espero que te encuentre confesado y bendecido, porque con ese veneno en las palabras, dudo mucho que el Espíritu Santo encuentre espacio en tu alma. Primero entiende el alma humana, para después intentar analizar las reencarnaciones y las ascendencias del ser. Estás auditando una esencia espiritual con las herramientas equivocadas. Ubícate, que el único que está dando un espectáculo de posesión por la ignorancia, eres tú. Emanuel, este es un caso de estudio fascinante, es la joya de la corona de tu ignorancia y de tu doble rasero moral. Por querer pasarte de irónico, has caído en un comportamiento errático. Lanzas una pregunta que pretende ser graciosa, pero termina siendo patética al cuestionar si, ya que se identifican como animales, ¿se puede sacrificar a estas mascotas? Analicemos tu brillante propuesta con la frialdad de un cirujano. Sigues obsesionado con la biología del cuerpo humano, Emanuel. Tu lógica es tan precaria que crees que porque alguien reconoce su esencia animal, automáticamente adquiere el estatus jurídico de un animal y su vida depende de la decisión de un dueño. Es como si quisieras mandar al desguace un monitor 3D solo porque no sabes que necesitas lentes para usarlo. Al ver las imágenes borrosas por tu propia ignorancia técnica, decides que el equipo no sirve. ¿Tu única solución ante lo que no comprendes intelectualmente es la eliminación? ¡Qué pobreza de recursos, domador! Ni de broma se hablaría así de una persona, y menos de alguien a quien no conoces. Hablas de sacrificar mascotas, y esto delata tu sesgo y tu profunda intolerancia. Te recomiendo practicar los principios de Falun Dafa, verdad, benevolencia y tolerancia. Al sugerir el sacrificio de seres humanos por su identidad espiritual, aunque sea de forma irónica y superficial, te deslizas peligrosamente hacia esos regímenes oscuros que tanto dices combatir. ¿Te das cuenta de la ironía? Posas de libertario mientras sugieres el exterminio simbólico de quien no encaja en tu cuadrícula mental. El diagnóstico final. Tu fijación con el sacrificio me confirma que eres una persona totalmente intolerante, que no ve más allá de sus estándares y estereotipos. No puedes debatir con el alma, así que intentas atacar el cuerpo. Pero te doy una noticia de última hora. Este dragón vuela alto y ve todo el panorama que tú solo alcanzas a ver de manera frontal. Al dragón y a toda la comunidad Therian se les respeta, porque el dragón estará observando y su fuego lógico quemará tus argumentos de papel antes de que termines de pronunciarlos. Hay chistes y chistes, pero el tuyo parece de un payaso de circo en quiebra. Nosotros no asistimos a esos espectáculos porque sus bromas son demasiado mediáticas y mediocres. Nosotros seguimos en nuestra propia luz y esencia. ¿Para qué hacerle caso a una persona que está totalmente perdida? Ni siquiera sabes distinguir entre furry, human pop y Therian. Escuchar tus argumentos es, literalmente, como escuchar a alguien gritando en la calle sin decir nada coherente. Una pregunta de... ¿Cuándo te diste cuenta que eras un lobo? En el momento... hace relativamente poco me di cuenta de lo que sentía y me tenía que hacer más. ¿Y qué sentimientos sentías? Más que nada, sentimiento de pertenencia a un lugar donde estamos todos juntos. La colectivización, se entiende. Escuchen bien este fragmento, porque aquí Emanuel ya no solo patina en la ciencia, sino en la humanidad más básica. El joven lobo describe su despertar con una frase que cualquier alma sensible entendería. Sintió un sentimiento de pertenencia a un lugar. ¿Y qué hace el domador? Salta de inmediato con su manual de etiquetas políticas bajo el brazo. Colectivización, dice, entiendo, un colectivo social. Emanuel, por favor, tu obsesión política es tan grande que ya te produce sordera emocional. La confusión entre hogar e ideología. Cuando un Therian habla de pertenencia a un lugar, no está hablando de un sindicato, ni de un partido, ni de esos colectivos que te quitan el sueño. Está hablando de conexión, de ese instinto que te dice que tu hogar no es el asfalto, sino el bosque o la montaña. Confundir el llamado de la naturaleza con una colectivización social es como confundir el latido de un corazón con un trámite burocrático. No hablamos el mismo idioma, Emanuel. Intentas meter una esencia espiritual en una cajita de sociología barata para poder atacarla con tus dardos de siempre. Es el truco del que no tiene argumentos.
Como no entiendes el instinto, le pones el nombre de colectivo para que tu audiencia lo confunda con una agenda ideológica o un grupo de presión social. Lo que el lobo describe es la identidad de manada, algo que viene de la sangre y el alma. Lo que tú escuchas es activismo. Estás tan atrapado en tu propia guerra cultural que ya no sabes distinguir a un ser buscando sus raíces ancestrales de un grupo, buscando un reconocimiento legal o una cuota de género. No mezcles las cosas, Emmanuel. El lobo habla desde lo profundo del pecho. Tú respondes desde el prejuicio de un escritorio. Llamar colectivización a la búsqueda de pertenencia es el refugio del que tiene la mente seca y ya no tiene espacio para la comprensión humana. Emmanuel, si para ti pertenecer es solo un término sociológico, ¿qué vida tan vacía de raíces debes llevar? Mientras tú etiquetas, nosotros habitamos. Mientras tú colectivizas en tu mente rancia, la manada simplemente es. Ubícate, que deberías buscar un poco más en tu corazón en vez de sacar la bilis de tu hígado. Eso dice mucho de ti. Se me hizo más fácil descubrir esta cosa. ¿Tiene retorno? No tiene retorno. Le voy a poner retorno. Claramente no tiene retorno. Ahí te está escuchando. ¿Cuál es tu nombre verdadero? Lobo. Maestro. No, ¿cómo? El nombre, el del documento. Firulais, boludo. No se puede, es un lobo. No puedo revelar. ¿No ves que es un perrito? Estúpido, respetalo. Fascista. Son pumas Miedo de que te metan en cana. venganza. Está lleno de odio. Es mi privacidad. Extremista de derecha. Pero como Leo, lobo no calmate. para, Leo, te va a hacer momentito. mal. Llegamos a un punto donde Emmanuel, al verse superado por la calma y la honestidad del joven lobo, decide ponerse la nariz de payaso. Cuando el periodista pregunta por el nombre verdadero, Emmanuel interrumpe con una gracia de nivel preescolar. Firulais, boludo, ¿no ven que es un perrito? Analicemos este despliegue de talento mediático. 1. El recurso del incapaz. Emmanuel, cuando alguien no reacciona con la violencia que tú esperas para alimentar tu show, te desesperas. Tu única salida es el insulto disfrazado de parodia. Llamar Firulais a alguien que está explicando su identidad es el equivalente a interrumpir y poner adjetivos mientras el otro intenta decir su nombre de lobo. Te comportas como el bufón o el chico burlón del colegio. Tu burla no es poder. Es impotencia intelectual por querer brillar. No te das cuenta de que te estás comportando como un niño que no recibe atención en casa. 2. El falso espejo. Te burlas gritando, respétalo fascista, está lleno de odio de extrema derecha. Es fascinante ver cómo proyectas en los demás tus propios vicios. Usas el sarcasmo para ridiculizar a quienes defienden el respeto, pero en el proceso, el único que queda como un extremista intolerante eres tú, Danan. Intentas hacer una caricatura de la derecha, pero lo único que logras es retratar tu propia incapacidad para convivir con lo que es diferente a tu manual de instrucciones. 3. La pregunta del nombre real. Te mofas de que el lobo no quiera revelar su nombre legal. Para ti, el documento de identidad es la única verdad absoluta. Qué limitado, ¿no? No entiendes que para un Therian, el nombre del documento es solo la etiqueta del cuerpo humano, mientras que la identidad animal es su ser. Tú te quedas mirando la etiqueta porque claramente no tienes la capacidad de procesar el contenido. Emmanuel, tu humor es el refugio de los que no tienen nada que decir, y solo tratas de ridiculizar. Te ríes para no tener que pensar, te burlas para no tener que reconocer que hay dimensiones de la existencia humana que se escapan de tu radar. Qué triste debe ser tu analogía y tus pensamientos, donde todo lo que no entiendes tiene que ser un perro llamado Firulais. Mientras tú haces chistes mediocres para una audiencia que se alimenta de bilis, nosotros seguimos protegiendo la verdad de nuestra esencia. Tu comedia es de papel reutilizado, nuestra identidad es de fuego. ¿Ustedes están haciendo todo esto para llamar la atención? ¿Para buscar esta viralización? No, claro que no estamos haciendo nada de eso. ¿Vos considerás... No buscamos llamar la atención, hacemos lo que nos gusta. ¿Están hablando en serio? Jurame que están hablando en serio. Sí, nene, están hablando en serio, tienen que volver los manicomios, Para, no escuchá, a la ley Lobo, de salud no, mental promulgada en 2010. Pero Leo, vos conducís, ¿qué se siente lobo? Estás hablando en serio, te preguntan, o sea que tu respuesta estoy preguntando son si certeras. Su estilo de vida. Estoy preguntando si esto es una joda o si realmente están Son más hablando que en nos serio. traba. Leo, pero lo tomás personal, ¿no es? Hay más Therians que minorías sexuales. ¿Qué hacen? Ahora sí, ¿puedes repetir lo que estaba diciendo? ¿Me pueden asegurar que ustedes están hablando en serio? Pónganlos a ¿Que dormir. esto no es una joda o una Completamente en que serio están haciendo estamos para llamar la atención? No, claro que no. Llegamos al cierre de este caso de estudio, donde la confusión de los medios se estrella contra la verdadera cara de Emmanuel.
Escuchen al periodista preguntar con incredulidad, asterisco, ¿están hablando en serio? ¿Esto no es para llamar la atención? Y la respuesta del joven lobo es de una sencillez que desarma. No buscamos llamar la atención, hacemos lo que nos gusta y nos hace sentir bien. Ante esta declaración de libertad personal, Emmanuel pierde cualquier rastro de análisis y suelta su sentencia más violenta. Tienen que volver los manicomios. Y lo más grave, llega a decir, pónganlos a dormir. Analicemos esta solución con la frialdad de un auditor. Primero, Emmanuel, pides encierro porque tu capacidad de procesamiento no puede manejar la libertad ajena. Es el recurso del que se siente obsoleto. Mientras el lobo habla de su bienestar y de su paz interna, tú solo puedes pensar en eliminación simbólica. ¿Quién es el que realmente necesita un ajuste de sistema aquí? Segundo, dices pónganlos a dormir, como si hablaras de plagas. Esa deshumanización es el síntoma más claro de tu propia intolerancia. Te jactas de ser un defensor de la libertad. Pero en cuanto alguien ejerce una libertad que tu mente no comprende, pides medidas extremas. Escobita nueva barre bien, dicen. Pero tú, al encontrar una cultura que no entiendes, intentas borrarla por miedo a que seamos mayoría en un futuro. ¡Qué pobreza de espíritu, domador! Tercero, hablas de percepción como si fuera un delito. Pero tu propia carrera depende de la percepción que los demás tienen de tu personaje. Si mañana el mundo decidiera que tu forma de ser es fuera de lo normal, ¿aceptarías tú mismo ese encierro que hoy pides para otros? Cierre de la auditoría. Emmanuel, esto no es personal, es una observación sobre una contradicción pública. Si alguien no te ataca, tú no puedes atacar a una comunidad que nunca te hizo daño. Te audito para que te veas en el espejo. Cuando te exponen tus fallos no se siente bien, pero esta es la auditoría forense de tu falta de coherencia. El show terminó. Resultado, pérdida total de credibilidad por obsolescencia programada. Nosotros, la comunidad Therian y yo como dragón, no necesitamos tu permiso para existir. Quédate con tus normas de 1890. El fuego del dragón ya ha reducido tus argumentos a cenizas. Auditoría cerrada. Y si algún distraído se relaja, o se divierte, o se ríe, porque hoy los actores de los medios se toman con gracia y se ríen en la cara de los transespecies Therian. Yo les recuerdo que hace tan solo unos años, los medios y sus actores también se reían de las personas transgénero. ¡Te conozco, caramelo! ¡Te conozco, vampiresa! ¡Sos como el chocolatín Jack! Vení con una sorpresa. ¡No me gusta, mira, Floppy! Este era el programa más visto de la televisión argentina. ¿Durante cuánto? ¿30 años? El programa más visto de la televisión argentina. ¡Te conozco a vos, Florencia! Linda, Florencia. Yo me acuerdo y no me callo. Vos hiciste la colimba 2 años en Campo de Mazo. Sácalo. 30 años, el programa político más visto de la televisión argentina. Se reían de Florencia de la B, como hoy se ríen de los Therians. Y pasamos de eso a esto. Mi nombre es Florencia Trinidad, madre de Paul e Isabela Goicoechea, señora del doctor Pablo Alejandro Goicoechea, mujer y argentina. Y luego, hace tan solo un par de años, continuamos con esto. Argentina propone este miércoles el documento nacional de identidad no binario, es decir, para aquellas personas que no se reconocen en un género masculino o femenino. El país se convierte así en el primero de América Latina en tomar esta medida, siguiendo a otros países como Canadá, Australia o Nueva Zelanda. La humanidad tuvo que recorrer un largo trecho para entender que habían todos, todas y todes. Qué hijo de puta. Las personas con nacionalidad argentina que así lo deseen podrán cambiar en las administraciones públicas su DNI, que se marcará con la letra X en vez de la M de masculino o la F de femenino. O sea, si te pintas el pelo, sos una especie. Sin embargo, no, ni hombre ni mujer. La medida sigue siendo insuficiente y la consideran discriminatoria. Define la tintura de pelo que te compras. Los convenios internacionales a los que Argentina se adhiere. Pero odian al capitalismo, ¿eh? ¿Cuánto falta para que le den el documento al boludo que se autopercibía zorro y que el documento diga zorro? Ojalá si lo encierren en un zoológico. Un negocio, por cierto, millonario para la casta política. Y déjenme advertirles una cosa. Todas estas leyes en la Argentina siguen vigentes. Desde la ley de identidad de género hasta la perspectiva de género en la justicia siguen imperando en nuestro suelo. El presidente Milei habla muy lindo en contra de todo esto cuando está arriba del escenario. Pero la agenda progresista globalista en la Argentina sigue dominando. El cierre del INADI y del Ministerio, no de la DAIA, del INADI nada más, y del Ministerio de la Mujer, Género y Diversidad no eliminan mágicamente las normativas vigentes en cuanto a discriminación y perspectiva de género. Y seguir dándole entidad jurídica y política a las percepciones, cuanto menos cuestionables, de grupos minoritarios va a convertir a nuestra amada patria en un manicomio a cielo abierto. Hay que ponerse al lado. Yo entiendo que el brazo legislativo del gobierno está compuesto por prostitutas y oligofrénicos más kirchneristas reciclados, pero que alguien les tire de arriba, boludo, cobran entre 5 y 10 palos. Que alguien les diga, hermano, hace algo, mueve el orto, deroga una puta ley. No puede ser que tengamos subnormales al mando de fabricar las leyes que rigen a nuestro pueblo. Y mira, Emmanuel, una crítica seria necesita, ante todo, distinguir bien aquello que está analizando. Si vas a hablar de este tema, primero conviene separar conceptos. Una representación estética, un furry, una expresión simbólica y una vivencia espiritual no son lo mismo.
Ahí reside el error central de tu planteamiento: tomar elementos visuales aislados y convertirlos en una conclusión total. Por eso, antes de emitir nuevas afirmaciones, sería mejor revisar con más detalle las fuentes, los contextos y las diferencias internas de cada caso. Porque cuando se mezclan categorías distintas, el análisis pierde toda precisión. Y si en el futuro decides insistir en ese mismo enfoque, entonces tocará revisar también otras inconsistencias públicas que has dejado en videos anteriores, incluyendo varios planteamientos de 2025 que también merecen un contraste técnico. No lo tomes como un ataque personal, sino como un ejercicio necesario de verificación. Al final, la discusión no debería girar en torno al insulto, sino a determinar qué información está correctamente sustentada y cuál no. Nos vemos en el próximo análisis.